Las epístolas de Pedro, escritas para los miembros de la iglesia, fueron mucho después que Pedro había caminado con el Salvador, había convivido con él. Habían pasado muchos años y Pedro se decide a enviar casi al final de su vida cartas a los miembros de la iglesia para darles fortaleza. Y les decía que si ellos seguían confiando en Cristo, ellos podrían obtener esa fortaleza. Esta lección tiene esta finalidad, que cuando tú puedas leer estos capítulos, estas cartas de Pedro, tú también puedas encontrar fortaleza para tu propia vida cuando estés atravesando pruebas. Poco después de su muerte y su resurrección, Jesucristo, hablando con Pedro, le dijo una profecía. Le dijo que él sería un mártir a causa de su fe. A pesar de tener esto en mente, Pedro, cuando leemos sus cartas, aquí no vemos pesimismo, no vemos angustia, no vemos desesperación por causa de esa profecía que Cristo le había dicho. Sin embargo, vemos muchas palabras de fe, muchas palabras de valor y fortaleza para los miembros de la iglesia. Él está preocupado porque él ya es grande de edad. Y al leer los primeros capítulos encontré una frase que yo había escuchado en otras personas de otras iglesias. Yo pensé que era una frase de ellos. Yo no había encontrado en la Biblia dónde, pero precisamente leyendo los capítulos de Pedro encontré esa escritura. Miren la frase que encontré. En el versículo 19 del capítulo 1 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa frase yo la había escuchado antes, pero al encontrarla aquí tomó un significado para mí y empecé a meditar. ¿Por qué sangre preciosa? Preciosa viene de el alto valor, del precio que costó. Y más adelante, en el capítulo 2, el mismo Pedro, en el mismo capítulo, en el versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es decir, cuando Pedro les está diciendo estas palabras a los miembros, les dice que soporten las pruebas, que si las soportan con fe, eso va a tener mucho valor, como el oro. Y sabemos que el oro es un metal que para liberarlo de las impurezas es puesto en temperaturas muy altas. Si podemos hacer esa comparación con nuestra vida, cuando nosotros pasamos por pruebas, también nosotros de alguna manera somos como el oro, expuesto a esas pruebas para que podamos brillar, para que podamos aumentar nuestro valor, por lo menos a la vista de Dios. Y recordé las palabras del elder Rennan. ¿Se acuerdan del discurso Las injusticias exasperantes? Dice que muchas veces en la vida nosotros vamos a pasar por experiencias que se nos hagan injustas, que se nos hagan desesperantes, pero nos dice en el mismo discurso que esas pruebas no van a durar para siempre. Me gustaría también leer un poco más adelante la misma primera epístola, precisamente en el capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Les empieza a recordar acerca del plan de salvación, acerca de la preexistencia y cómo vale la pena en este segundo estado soportar todo tipo de pruebas. Más adelante en el versículo 20, Pedro les está diciendo que las pruebas las soporten con paciencia. ¿Por qué sería importante que Pedro recalcara la palabra paciencia? Dice, pero si al hacer el bien sois afligidos y lo soportáis con paciencia, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Bueno, ahí está una prueba más de que si no nos desesperamos al atravesar las pruebas y las soportamos con paciencia, esto está bien visto a los ojos de Dios. En el capítulo 3, Pedro le habla a los matrimonios, a los esposos y a las esposas, al trato que debe haber entre ellos. Y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y bueno, una serie de consejos que les da ahí a los esposos. Subrayé algunas cosas que me llamaron mucho la atención. En el 18 del capítulo 3 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces el siguiente capítulo toma ese tiempo Pedro para decirles a las personas lo importante que es que también las personas que han muerto y que ya están en el mundo de los espíritus y que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, puedan conocer este Evangelio. Les dice que Jesucristo predicó ahí o mandó a sus siervos a predicar a ese lugar, a esas personas que no habían tenido esa oportunidad. Y nos invita también a nosotros, de qué manera son importantes para nosotros los muertos. Y vi algunas actividades también en el libro de seminario, en el manual de seminario para los jóvenes, donde les dice, los invita a recordar a sus muertos, los invita para que trabajen, porque siempre nuestros líderes en la iglesia les piden a los jóvenes y a los adultos solteros que trabajen en la genealogía. Tal vez es por la capacidad que ellos tienen de manejar toda la tecnología y para que puedan ocupar su tiempo en estas cosas. ¿Saben? Es un eslabón que nos une a las personas que han muerto. Yo recuerdo bien cuando yo empecé a investigar sobre mis antepasados, y algunos de ellos yo no los conocí, pero sin embargo cuando estaba llenando mi librito, mi familia, y que le pedí a mi mamá que me platicara de mi abuelita, de mis abuelos y de las personas que yo no había conocido muy bien, algo dentro de mí hizo conexión con ellos. Antes de entrar a la segunda carta de Pedro a los miembros de la iglesia, en el capítulo 5 de la primera carta, Pedro les está volviendo a motivar para que tengan esa fuerza de salir adelante a pesar de las pruebas, y les invita a que se alegren, a que tengan felicidad a pesar de las pruebas. Eso, escuchándolo de primera entrada, dices, ¿cómo yo atravesando por pruebas puedo estar feliz? Recordé también las palabras que la mamá del Elder Griffin le dijo en un discurso que él nos compartió hace algunos años. Le dijo, venga lo que venga, disfrútalo. Pero un poco más adelante, el mismo Elder nos comparte los consejos que su propia mamá le dijo. Y dice, no creo que mi madre estuviera sugiriendo que suprimiéramos el desaliento, ni negáramos la realidad del dolor. No creo que sugiriera que encubriésemos las verdades desagradables bajo una capa de felicidad fingida, pero sí creo que la forma en que reaccionamos ante la adversidad es un factor importante respecto a cuán felices y exitosos seamos en la vida. Esta última parte me gustó mucho, de ese consejo que nos da el Elder Griffin en el discurso, venga lo que venga, disfrútalo. La forma en que afrontemos es lo que va a marcar la diferencia y donde nosotros podemos obtener éxito y felicidad. Así que la próxima vez que estés atravesando por una prueba muy difícil, recuerda estas palabras. Y como lo dice Pedro, hay un galardón, hay una corona que espera para las personas que perseveren hasta el fin, a pesar de las pruebas. Y ya para terminar, vamos a toparnos también con el libro de Juan, el apóstol. Ya más adelante veremos dónde se explaya con más cartas Juan, pero en esta está hablando a los miembros de la iglesia y que logren una comunión, que sean obedientes. Y dice en el versículo 4 y 5, y estas cosas os escribí para que vuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Que podamos experimentar esa luz en nuestra propia vida de la que habla Juan aquí en las Escrituras, acercándonos a lo bueno,
poniendo en práctica las cosas que dijo Pedro, esos atributos que son características esenciales de la gente que conoce a Cristo y que está dispuesto a cambiar y ser mejor persona. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10, que aunque las pruebas sean muy difíciles en la vida, sigamos tras esa corona, tras ese galardón que nos espera si tan solo nos esforzamos. Nos vemos en la próxima.